Y cuando la familia parece romperse, solo nos queda decir, Señor, yo solo sé que soy tu hijo. Tú eres mi padre y tú me amas. Cuando vienen los problemas económicos, las tormentas, las tempestades a querer azotar nuestras casas, no nos queda más que decir, Señor, yo solo sé que yo soy tu hijo. Y tú me amas. Y tú obras a mi favor y tú eres un padre bueno. Tú eres un padre fiel. Vamos a 1 de Juan 3, del 1 al 2. Pueden tomar su lugar. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. El siguiente. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no se ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Vamos a quedarnos hasta la primera frase. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Juan está escribiendo en esta carta, miren con cuánto amor nos ha amado el Padre para que Él nos pueda llamar sus hijos. Sus hijos. En Génesis 2:26, cuando estaba ocurriendo, en Génesis encontramos el relato de la creación. Génesis traducido significa el principio, el inicio. Hay una conversación que está sucediendo ahí entre la perfecta Trinidad, entre Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Están preparando la tierra, están planeando la creación del mundo como lo conocemos, y dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar y las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces está ocurriendo esta conversación entre la perfecta Trinidad, y yo en alguna ocasión se los mencioné a los chicos, si no me equivoco fue en el retiro que tuvimos, ¿cuándo fue? Hace 2 meses, sí, hace 2 meses, yo soy un poco distraída con los tiempos. Hace 2 meses, y que por cierto, por ahí ya deben de iniciar las conversaciones para el siguiente retiro, chicos, para que se vayan anotando y demás. Yo hablaba esto con los chicos del retiro y les decía que en una familia, cuando una pareja que se aman, deciden casarse, hacer las cosas bien delante de Dios, casarse por la ley, recibir una bendición sacerdotal para su familia, y están viviendo en un perfecto amor y en una perfecta unidad, y la pareja está que se ama y no pueden con tanto amor que dicen, hay que tener bebés, ¿no? Que este amor se extienda, que este amor dé fruto. Y eso es algo que estaba pasando ahí en esa conversación. Dios es amor y la Trinidad es la perfecta unidad del amor. Entonces están las tres personas que forman la Trinidad de Dios, la divinidad, el amor perfecto, conviviendo en amor perfecto, que dicen, este amor tiene que dar frutos. Tenemos que algo de este amor tan perfecto que existe dentro de nosotros en la Trinidad, tiene que extenderse este amor. Y se da esta conversación, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién se parecen los bebés? A sus papás, ¿cierto? Entonces dice Dios, hay que tener hijos y que esos hijos se parezcan a nosotros. Y pasa esta conversación. Y luego nos vamos a Génesis, creo que el 27, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a la imagen de Dios los creó,
Hombre y mujer los creó. Si nosotros nos regresamos unos versículos antes de este capítulo de Génesis, que viene la creación dividida en días, en 7 días, bueno, en 6 días, ¿no? Porque el séptimo día el Señor descansó. Lo último que el Señor creó fue a Adán, y después de un tiempo del mismo Adán selló la creación, a la mujer el sello de la creación, a Eva, ¿ok? Entonces, yo me doy cuenta de esto, y se los comentaba también a los chicos en el retiro. Cuando una pareja sabe que viene un bebé en camino, se empiezan a preparar. Empiezan a ver que la ropita, que la cunita, empiezan a preparar que el cuarto del bebé, que hay que comprar mamilas, hay que esterilizarlas, hay que tener pañales de quién sabe cuántas etapas, ¿no? Y la ropita de recién nacido que le dura como 2 semanas nada más, porque empiezan a crecer y se empiezan a preparar para esto. Dios no hace nada solo porque sí y solo porque se le ocurrió. La palabra dice que los planes de Dios son perfectos, que su voluntad, sus ideas, sus pensamientos son perfectos. Así que cuando Dios empezó todo este plan de la creación y empezó a poner en marcha el funcionamiento del universo como lo conocemos, con todas las leyes de la física que se han descubierto y se han escrito, del funcionamiento del universo, de nuestro planeta, de cómo se sustenta, Dios tenía un propósito. A mí me encanta decir que la tierra era el gran cuarto del bebé que Dios preparó para los seres humanos. Porque cuando Él habla estas palabras de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice, y que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias de la tierra, sobre todo ser viviente que se mueve. Entonces Dios dijo, yo le voy a preparar este lugar hermoso, maravilloso, con tantos climas, vegetaciones, frutas, animales, con tanta diversidad, a mi bebé, a mi hijo, que van a nacer. Ese fue el propósito de la creación, que fuera nuestro gran cuarto del bebé. Entonces yo voy al mar y veo el mar y yo digo, esa es mi albercota que Dios hizo para mí. Yo voy al bosque y digo, este es mi jardinzote que Dios hizo y planeó y pensó para mí, mi Padre bueno. Entonces vamos a Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y la Biblia nos habla que estas dos personas, los primeros seres humanos en la tierra, convivían con Dios. Ellos podían verlo, podían hablar con Él, el Señor venía a buscarlos, caminaba con ellos, había una comunión, una conversación continua del Señor con sus hijos. Cuando Dios los creó, vamos a pasar al siguiente versículo, les dio una bendición. Él los bendijo. Muchos teólogos dicen que esta es la primera boda en la historia de la humanidad, cuando Dios bendice a Adán y a Eva y les da su bendición y les dice, multiplíquense, únanse y den fruto, que ese amor que ustedes van a tener pueda dar su fruto y tengan sus hijitos, ¿no? Entonces dice así, la bendición que Dios les dio. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, estamos viendo varias cosas, ¿no? Primero fue la idea de el ser humano, la creación, la preparación para la llegada del hijo que nacía, la creación del hombre, y luego viene la bendición del Padre sobre sus hijos, pero esta bendición se las da cuando los está uniendo y les está diciendo, ustedes van a ser uno solo y van a dar fruto. Les está dando la bendición en familia, ¿ok? En familia. Entonces, no sé por qué aquí tengo este texto. Salmo 139, 17, 18. Vamos a buscarlo.
Ya sé por qué. Porque habla acerca de la creación. David está escribiendo esto. Algo que a mí, el libro de Génesis creo que es mi libro favorito. Siempre lo digo, lo leo un montón de veces. Y no sé, sacó muchas prédicas y estudios de ahí, pero cuando Dios creó al hombre, no lo creó de la misma manera que creó todo lo demás. Dios inició la creación diciendo, sea la luz, que se cree la luz. Y la luz se creó. Y la palabra dice que todo lo que fue creado a través de las palabras del Señor. El Señor dijo que haya lumbreras en el cielo y que sirvan para que los navegantes las encuentren, hablando de las estrellas, que haya astros, hablando de los planetas, y el gran astro de la noche para que ilumine de noche la luna, y el gran astro del día para que en el día de calor y demás, el sol, ¿no? Pero Dios lo habló y las cosas se creaban en obediencia a la palabra de Dios. Dios dijo que las aguas produzcan seres vivientes, que la tierra produzca árboles y cada árbol dé su fruto y cada fruto según su semilla, de su semilla, y todo eso. Y Dios habló. Ustedes se encuentran en Génesis muchas veces la palabra, y Dios dijo, y luego Dios dijo también, y entonces el Señor dijo, y dijo, y dijo, y dijo. Pero cuando se trata de la creación del hombre, dice, y Dios formó del barro de la tierra al hombre. El Señor no dijo, bueno, ahora que ese montón de tierra se convierta en un hombre. Fue diferente. La creación del ser humano, como Dios tenía el plan de poner su esencia, su imagen en el ser humano, él tenía que estar en contacto con la materia prima, con el barro, tenía que ensuciarse. Yo siempre les digo, si ustedes ven a alguien que pinta cuadros, su ropa o su mandil con el que siempre protege su ropa normal, está lleno de pintura, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando trabajaba en la carpintería con mi papá, de repente decía, no, pues esta playera viejita, esta sudadera viejita, ya la voy a agarrar para pintar. Y a los 2, 3, 4 días yo estaba manchada de pintura porque yo trabajaba con eso, era mi herramienta de trabajo. Entonces el Señor se ensució las manos con el barro, estuvo ahí en contacto y fue formando al ser humano. Y entonces vamos a lo que escribió David. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. ¿El que sigue? Ni siquiera puedo contarlos. No era ese, era el 12. Nos saltamos mucho, ¿no? El 13. El 13. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Si ustedes se imaginan al Señor ahí en el barro, la primera capita de, bueno, antes de poner las costillas voy a colocar aquí un estómago que va a contener el alimento, pero ese alimento no se puede quedar aquí porque si no mi hijo se va a convertir en un globito, algo tiene que pasar con ese alimento. Entonces empezó a formar los intestinos y le dio al estómago la función de poder procesar esos alimentos, y dijo, pero esos alimentos le tienen que dar energía, le tienen que dar fuerza. Entonces vamos a poner aquí un laboratorio, el hígado, ¿no? Que es el que anda repartiendo todo lo que los alimentos reciben. Vamos a poner aquí un laboratorio que aproveche los nutrientes de la carne, que aproveche también las grasitas, a veces las sobreaprovecha, ¿no? O nos pasamos de alimentarlo con eso. Y el Señor fue colocando cada parte delicada, interna, en el cuerpo del ser humano. Y dice David, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste ahí en el vientre de mi madre donde nadie me veía. Si ustedes ven diagramas de cómo se va formando un bebito con el paso de los días, de las semanas, que es como que a la semana 5 ya hay un corazón que está latiendo ahí, ¿no? Y a la semana tal ya hay piecitos y así. Así Dios estaba formando al ser humano. Un corazón que lata, que bombee sangre a todo el cuerpo, pulmones que reciban aire, huesos que van a necesitar sostener todo esto, ¿no? Una cantidad exacta y perfecta de huesos, que ahorita no me acuerdo cuántos huesos tenemos, pero
Dios, todas las delicadas partes del cuerpo de Adán las colocó en su lugar. Vamos a seguir leyendo. David dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Yo lo sé muy bien. Entonces, esta creación de Dios con el ser humano fue tan maravillosa, tan perfecta. Con sus propias manos lo formó. No habló, no ordenó. Él estuvo en contacto con el hijo que nacía, ¿no? El hijo naciente. Y dice la palabra de Dios que cuando formó al hombre, Dios se inclinó y sopló en su nariz aliento de vida. Y la Biblia dice, y fue el hombre un ser viviente, un ser viviente. Él, de la vida de Dios, la sopló sobre el hombre. Su imagen, su semejanza nos fue entregada en ese momento. Nuestro espíritu humano tomado del Espíritu de Dios y Dios sopló y entonces el hombre fue un ser viviente. La creación tan perfecta, ¿no? Y luego el Señor nos bendice. Hay muchas características de Dios como padre. No solo fue como que el que engendró a Adán y luego lo aventó al jardín a su suerte. Él tenía contacto con él, lo instruía, le enseñaba. Cuando Dios se dio cuenta que Adán estuvo viendo por allá los animalitos y dijo, la jirafa tiene a su jirafo. La vaca tiene a su vaco, no, a su toro, ¿no? Tiene a su toro. El león tiene a su leona. Y dice la Biblia que en todo el jardín, de todos los animales que ahí había, no se halló una compañera para Adán. Y entonces Dios vio la necesidad de su hijo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y entonces creó a la mujer a partir del hombre, ¿no? Entonces el Señor estaba ahí al pendiente de las necesidades de Adán. No solo lo estaba amando y le proporcionó trabajo y un lugar donde vivir y cosas que estaban a su servicio, también se dio cuenta de que algo le hacía falta, que tenía una necesidad y el Señor proveyó, porque Dios es un Padre bueno que nos da lo que nosotros necesitamos. Dios es un Padre que ama incondicionalmente. Dios es un Padre que tiene una autoridad justa sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama, disciplina y corrige a todo al que recibe por hijo. Pero Dios es justo. Él nos ama, nos disciplina, nos corrige, pero no se desquita. De hora para que se te quite, ahí te va, ¿no? Te va a pasar esto. No es como que en su enojo, porque nos equivocamos, porque pecamos, porque nos desviamos del camino, Él nos castigue, ¿cierto? Muchas veces hemos escuchado eso más culturalmente, creo que en México es común decir como que es que Dios lo castigó porque hizo cosas malas, ¿no? O luego las mamás tienen esa frase, cuando tengas tus hijos, ahí vas a pagar todas las que me hiciste, Dios te va a castigar con tu hijo, ¿no? Entonces Dios no es así, Dios no se desquita, Dios nos corrige y nos disciplina porque Él desea que lleguemos a ser las personas que Él soñó y planeó que seamos. El Señor nos da cuidado y protección. Los chicos se aprenden aquí el Salmo 23, el Salmos 23, 4 dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, aunque esté pasando por dificultades, aunque esté atravesando malos momentos, no voy a tener miedo porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me confortan, me protegen, dicen ahí. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Entonces, este era el plan de Dios con Adán, con los seres humanos en general, tener esta relación de padre perfecto y de hijos, instruirnos en todo, acompañarnos en todo, que esa bendición que Él dio ahí fuera una realidad de nuestra vida. Los bendijo y les dijo, sean fructíferos,
multiplíquense y señoreen. El Señor les estaba diciendo, fructifiquen, multiplíquense. O sea, esas dos palabras hablan de abundancia. O sea, les decía el Señor, sean abundantes en todo, sean bendecidos en todo y señoren. O sea, no solo yo los voy a bendecir, también les voy a dar autoridad de todo lo que les rodea. Y Dios había dado esta bendición sobre sus hijos. Existía esta comunión de Dios el Padre con Adán y Eva en el Edén, pero vino el gran problema, ¿cierto? Lo que conocemos como la caída del hombre, que lo encontramos, si no me equivoco, en Génesis 3. Como ya me equivoqué hace rato en el primer versículo, ya voy a decir, puede que en Génesis 3 lo encontremos, ¿no? Creo que sí, está ahí el título de La caída del hombre. Entró el pecado en el mundo, Satanás engañó a Eva, Eva le dio del fruto que ella ya había probado principalmente a Adán, y hubo esta separación. En el momento que entró el pecado en el mundo, llegó la separación y la distorsión de la imagen de Dios en nosotros, y junto con ello también llegó la distorsión de la imagen del Padre Celestial en nosotros. Cuando Adán estaba en el Edén, podía confiar plenamente en el Señor. Después de que él pecó, dice la Biblia que cuando escuchó que Dios lo estaba buscando, él tuvo miedo de Dios. Tuvo miedo, se avergonzó de sí mismo y se escondió del Padre, porque su imagen de Dios se había distorsionado. Él ya no podía ver a Dios como su Padre perfecto. Ahora él lo veía como que me va a castigar porque me equivoqué. Ya lo veía como el Padre castigador, el Padre que prohíbe cosas. Y esa fue la idea de Satanás con Eva. Él vino y habló con Eva y le dijo, así que Dios dijo, así que tu papá te dijo, como a poner en duda la imagen de Dios, del Padre Celestial. Entonces entra el pecado y se distorsiona la imagen del Padre en el ser humano. El diseño de la familia, que ahora le llaman la familia tradicional, y a veces hasta lo dicen como de burla, ¿cierto? Es que la familia tradicional no sé qué. Este diseño de la familia tradicional fue una idea divina de Dios, una idea buena, una idea perfecta dentro de la voluntad de Dios, y también se distorsionó. La bendición original que fue entregada específicamente a la familia de Adán y Eva se perdió. Dios los había bendecido, les había dado todo lo que necesitaban, y cuando ellos comieron, Dios le dijo, ahora maldito serás tú y maldita será la tierra. Y yo digo, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que los oídos que escucharon la bendición del Padre hayan llegado al punto de escuchar también la maldición del Padre a causa del pecado. Satanás se ha enfocado desde esos años, desde entonces, hace creo que casi 7,000 años, no más, ¿no? No sé, con Adán y Eva, de distorsionar esto, la imagen del Padre, la imagen de la familia. Y a la fecha está constantemente atacando a la familia, constantemente atacando la imagen de la familia como Dios la creó. Y su principal enfoque, ¿quién creen que es? ¿Quién creen que sea el principal enfoque de la familia? Está la familia y Satanás está queriendo destruir la familia. ¿A quién creen que ataca primero? Al Padre. Porque Dios dispuso que el hombre fuera la cabeza del hogar. Entonces, por ahí dice, ¿no? O sea, siempre tú tira a la cabeza. Ahí. Que es el punto más fuerte, pero a la vez el más vulnerable. Entonces, Satanás está atacando constantemente la imagen del Padre. En la actualidad, eso es real. Y lamentablemente,
Hablábamos el mes pasado acerca de las mujeres sabias, la influencia de las mamás en los hijos y así, ¿no? Las mamás, las mujeres, hemos sido utilizadas como un instrumento para que esa imagen del padre como cabeza del hogar se distorsione. ¿Cuántas veces aquí en el centro no hemos escuchado familias que se han roto, que los papás decidieron separarse, tomar cada quien su camino diferente, y la mamá se encarga de envenenar el corazón del hijo en contra de su papá? Es que tu papá no te quiere, quiso mejor irse con otra. Es que tu papá prefiere a los hijos de otra. Es que tu papá no te atiende. Y están ahí hablando mal y mal y mal del papá. Y se distorsiona esta imagen, ¿cierto? Y entonces el hijo, cuando escucha la palabra papá, dice, no, esa es una mala palabra. Papá es malo, papá es abandonador, papá es violentador, papá es alguien que te deja, papá es alguien con el que no puedes contar. Y muchas veces es cierto, el papá se convierte en algo así para los hijos. Y esto que ahora se ha convertido como en algo normal en la sociedad, es el fruto del trabajo de Satanás a través de los años. Cuando yo estaba estudiando en la primaria hace muchos años atrás, ¿qué será? A ver, déjenme sacar cuentas. Hace 25 años que yo estaba en la primaria, que estaba como por tercer año, más o menos. Mis papás les han compartido su testimonio. Hubo una temporada en que ellos estuvieron separados, cada quien por su lado. En mi salón éramos como 40 chamacos en la Ciudad de México de tercer año y era tercero E, o sea, eran los 40 del A, del B, del C, o sea, de un montón de niños, ¿no? Pero en mi salón, en una ocasión que era el Festival del Día del Padre, no sé, pero la cosa es que nos preguntaron que quiénes teníamos papás divorciados. Y de 40, solo habíamos 2, hace 25 años. Solo habíamos 2 niños con papás divorciados. Si nosotros vamos y nos metemos a una escuela primaria en un grupo de tercer año de 40 niños y les preguntamos, ¿quiénes de ustedes, sus papás, no están juntos? Más de la mitad, el 55% según las estadísticas, de esos niños van a levantar la mano. Entonces, es una realidad lo que yo les estoy hablando. Esta falla en la paternidad del hombre en la actualidad es el fruto de todo lo que el enemigo ha estado trabajando desde el Edén, porque se distorsionó todas esas características que aquí les hablamos, que Dios es, que es proveedor, que es un padre que ama, que es un padre que corrige, que instruye, que perdona. Todas esas cualidades, el hombre tiene la responsabilidad de reproducirlas en su propia familia y ser eso que Dios es para sus hijos. Y en teoría es algo que suena muy padre, ¿no? Decir, ay, qué bueno encontrar una familia donde el papá instruye a sus hijos y los corrige con justicia y los ama y les ha enseñado lo que es la gracia, la misericordia y provee para ellos todo lo que necesitan económicamente y emocionalmente y físicamente y afectivamente. El papá suple y cubre todo lo que tiene que cubrir. Suena muy bonito, pero difícilmente lo encontramos en la actualidad, en las familias. Es muy raro, ¿cierto? Ya es muy raro como encontrar padres que modelen la paternidad como Dios la diseñó, como Él es. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esto sucede? Satanás, al afectar la imagen del Padre terrenal, afecta la imagen del Padre celestial. Y entonces nosotros, como seres humanos, como hijos, porque todos somos hijos, todos hemos tenido padres, no podemos acercarnos a Dios porque creemos que Dios es como nuestro papá. Y si nuestro papá falló y estuvo ausente, nosotros inconscientemente tenemos esa idea en nuestra cabecita que dice Dios es ausente.
si tú no tenías la libertad de expresarle a tu papá cómo te sentías emocionalmente, físicamente, o cosas que estaban pasando a tu alrededor porque él iba a explotar, se iba a enojar, o simplemente te iba a ignorar y te iba a decir, ¿sabes qué? Vengo muy cansado del trabajo, no te puedo escuchar. Entonces, inconscientemente nosotros generamos este pensamiento de que Dios no se interesa en nosotros y que yo no puedo presentarme delante de Dios para contarle lo que está pasando en mi vida y que necesito ayuda y que necesito de su consejo y de su guía, porque en mi mente está esto de Dios no es confiable. Y entonces llegamos al punto actual de nuestra sociedad. Si ustedes observan todo lo que está pasando en nuestra sociedad fuera del contexto religioso, Dios mío, estamos viviendo una noche tan oscura en la sociedad. Ha aumentado tanto los problemas de ansiedad y de depresión, han aumentado tanto los problemas de consumo, los divorcios, las separaciones, estos problemas de identidad que de verdad a mí, o sea, hay cosas que a veces a mí hasta se me hace gracioso, pero a la vez en mi corazón digo, qué triste. Yo vi una noticia que creo que fue en Alemania, se reunieron como 50 personas y seguramente yo ahorita estoy cometiendo un delito por llamarlas personas, que se identifican como perros. Se identifican como perros y fueron a protestar y se pararon enfrente de una instancia del gobierno a ladrar, porque pues son perros, ¿no? Y entonces pasan las imágenes de un grupo como de 50 personas afuera de una instancia de gobierno ladrando porque estaban protestando que se les respetaran sus derechos. Y entonces yo me quedé, ok, un ser humano tiene más derechos que un perro, que un animal. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que vienes a exigir? ¿Que te quiten tus derechos? O sea, está muy extraño todo esto. Y a veces puede dar como que risa, ¿no? El decir, ay, que 50 personas se reunieron a ladrar afuera en un edificio de gobierno, ¿no? Pero si ya después uno analiza cómo está el corazón de esa persona, cómo está la vida de esa persona, cómo fue la relación de esa persona con su padre, para que un día despertara, se viera al espejo y dijera, yo no soy un ser humano, creo que yo soy un perro, creo que yo soy un conejo, no sé, o sea, es algo muy triste, y hay cosas que son tan locas que la gente ya empezó a ver como que es lo más normal de la vida, ¿no? Lo más común. Había una chica que estaba tratando de demandar a una asociación de protección de la vida salvaje o no sé qué, porque no la querían recibir en su refugio para animales salvajes vulnerables, porque ella se identificaba como una cebra y estaba demandando a la asociación que no la quería recibir y no la quería atender. Y yo decía, pues ¿qué hacemos? O sea, te preparamos tu corralito, te damos tu heno, ¿qué hacemos, no? Y eso, te echamos a los leones, ¿no? Si quieres te ponemos ahí con los leones para que practiquen contigo y vuelvan a cazar. O sea, es una cosa tremenda que está pasando en la sociedad. Crisis de identidad tan graves. Y todo esto tienen como raíz la distorsión del padre, la ausencia del padre, o lo que muchos especialistas han empezado a llamar como la herida del padre en la infancia. Esta herida del padre en la infancia se puede dar a causa de muchas situaciones. Uno, un padre ausente, no lo conociste o lo conociste, se fue y nunca más volviste a verlo. Otro, un padre físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Estuvo en tu casa, proveyó lo que necesitabas, pagó tu escuela, pagó tu alimentación, pero emocionalmente no hubo esa cercanía contigo, ¿no? Otro es un padre que le llaman el padre helicóptero, bueno, algo así le llamaban, que es como, está ahí, está presente en la casa, está como que al pendiente de lo que ocurre, pero solo se acerca cuando hay una crisis, solo se acerca cuando hay que corregir, cuando hay que regañar, cuando la mamá le dijo, es que tu hijo no hace caso, y entonces el papá se acerca y el único contacto que tiene con el hijo es para corregir y nunca para amar, instruir y edificar.
Otro se puede dar si en la infancia tu padre murió y no tuviste la oportunidad de tenerlo contigo, ¿no? Se puede dar también por eso la herida del padre. Actualmente pues se da más por abandono, porque se separó de la mamá, porque el papá no se hizo responsable y solo creció el hijo con la mamá, que es como lo más común en la actualidad. La herida del padre en un adulto se puede diagnosticar. En un niño es muy fácil de darse cuenta cuando papá hace falta en casa. Son niños que son muy salvajes. No sé, que tú los ves, ese niño es bien salvaje, pega, grita, pellizca, dice groserías, está tratando de llamar la atención como quiera, ¿no? Persona que conoce, persona que le busca atención. Alguien de su familia, un papá, un abuelito, un hermano mayor, tiene como una atención paternal hacia él y se vuelve como que, wow, ¿no? O sea, como que está tratando de suplir esa ausencia de su papá en esa persona. En un adulto se puede detectar cuando hay una herida del padre en la infancia que no ha sido tratada y no ha sido sanada. Y les voy a dar una lista de síntomas. ¿Están listos? Es una listota y creo que me faltaron. Pero ahí va. Baja autoestima, miedo al rechazo, problemas de límites. O sea, yo no soy capaz de poner límites y las personas están constantemente aprovechándose de mis buenas intenciones, de mis ganas de ser buena persona y demás, y no sé poner límites y las personas pues se aprovechan de eso. Dependencia emocional, dificultad para confiar en las demás personas, relaciones poco saludables. Habla de amistad, habla de familiares y relaciones de pareja. Necesidad de tener el control de todo. En un niño, esto se ve, por ejemplo, hay trabajo de equipo en la escuela y el niño que tiene esta herida del padre dice, yo tengo que hacer todo el trabajo. Yo lo voy a hacer todo yo. Porque esa necesidad de control es como que nada me va a faltar, nada me va a fallar, nadie va a volver a lastimarme si yo tengo el control de todo en mi vida. ¿Ok? ¿En qué me quedé? Necesidad de control. Problemas de salud mental más comunes, la ansiedad y la depresión, pero puede haber muchas otras. Hiperindependencia. Esconderse emocionalmente, no permitirse demostrar que estamos heridos, que estamos tristes, ni que estamos felices, ni que podemos amar, ni que podemos conectar con las personas. Prefieres aislarte. ¿Por qué? Porque tu padre no estuvo presente, tu padre te abandonó y en tu mente está cualquier persona en cualquier momento en quien yo confíe, en quien yo deposite mi amor, se va a ir y me va a volver a doler y me va a volver a lastimar y entonces ponemos esa barrera de yo no tengo emociones, yo no siento nada por nadie, yo soy independiente, yo puedo solo. Y en la actualidad ya hay hasta personas que se han especializado y que hacen un buen de dinero, estos coachings de vida, que tú puedes solo, tú eres un campeón, tú tienes todo lo que necesitas para salir adelante y tú en ti está toda la solución. ¿Y saben cuál fue? El gran problema de Satanás y con lo que pecó a Eva, vete a ti misma. Satanás se vio a sí mismo cuando era un ángel de luz, se vio a sí mismo y dijo, yo también soy bonito, yo también soy hermoso, yo también merezco alabanza, también merezco que se me reconozca. Y ese fue el pecado de Satanás. Y actualmente en la sociedad, lo que más escuchamos, de motivación y de no sé qué, es centrarte en ti mismo, en tus cualidades, en lo que tú puedes hacer, en el potencial que tú puedes. Cuando la Biblia, la verdad de Dios nos dice que te baste mi gracia, en tu debilidad yo soy fuerte. Entonces Dios nos dice, reconoce tus debilidades, reconoce tus errores. Y el humanismo que está creciendo nos dice, tú puedes, campeón, nada puede afectarte, tú tienes el control de tu vida y demás, ¿no? Entonces la hiperdependencia es un síntoma de la herida del padre. Perfeccionismo, dificultad para expresar emociones, falta de autocuidado, sentir culpa y vergüenza
sensación de vacío, patrones destructivos como adicciones, vulnerabilidad para hábitos adictivos, que es lo mismo. Entonces, el padre, este mes estamos enfocados en la paternidad, tiene un papel muy importante en la vida de un hijo. En nuestra vida como adultos, creo que aquí la mayoría estamos ya en la edad adulta o entrando en la edad adulta. En nuestra infancia, la imagen que tuvimos de nuestro padre es de mucha importancia y fue tan relevante que muchas de las decisiones y mucho de lo que somos hoy está relacionado por cómo papá se relacionó con nosotros, por cómo papá estuvo o no en nuestras vidas. Y cuando nosotros hablamos acerca de esta tarea que Dios le dio al hombre como padre, pues los que son papás, los varones que son papás, yo nunca voy a estar en ese lugar, gracias a Dios. Yo soy mujer y seré mamá algún día, pero papá no. Los que son papás pueden llegar como que a filtrarse por estas características y decir, le estoy regando o ya la regué. No fui lo que se supone debía haber sido para mis hijos, ¿no? Eso puede pasar. También puede pasar que como niños heridos, como niños que se nos generó esta herida del padre en la infancia, esta herida de rechazo, de abandono, de falta de amor, pues nos quede como ese sentimiento de yo soy ese, yo me identifico, mi papá no fue para mí lo que debió ser. Y estamos afectados, estamos heridos y vamos a ir por la vida como nos ha enseñado la sociedad, a arreglarnos, a vestirnos bonito, a bañarnos, a oler bien, ¿no? Fingiendo ser personas normales, que todo está bien con nosotros, que como nos ha enseñado el humanismo, nosotros podemos y le estamos echando ganas y vamos a salir adelante, como personas, como niñitos que están llorando en su interior. Necesito a mi papá. Esa sensación de vacío que a veces intentamos llenar con la euforia que provoca una sustancia, con el ambiente que se genera cuando hay alcohol en una reunión, ¿no? que todos se vuelven súper amigos y súper compadres. Ni lo conoces la primera vez que lo ves, pero ¡ay, tú eres mi hermano del alma y vamos a estar juntos para siempre! Ese vacío que estamos tratando de llenar. Es esa herida latente, supurante de la ausencia de un padre. Y se puede generar en nosotros esa cuestión de decir, bueno, pero no es mi culpa. Yo soy como soy porque mi papá no estuvo. Ya me acaban de dar la excusa perfecta para ser como soy. Pero no. Cuando nosotros identificamos que algo está mal, tenemos que buscar la cura, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Que nos damos cuenta. No sé, digamos, te sale una manchita muy sospechosa que está cambiando de forma y demás. ¿Qué vas a hacer? Vas al médico, buscas la solución. Te estás sintiendo mal en tu cuerpo, tienes un dolor, un síntoma, algo que está pasando que no es normal. ¿Qué vas? Buscas al doctor, buscas la solución. Y la solución a la herida del Padre es conocer al Padre perfecto. Conocer al Padre perfecto. En Juan 14, 8, 10, unos versículos antes también, Jesús está hablando a sus discípulos y les está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y Tomás le dice, bueno, Jesús les dijo, a donde yo voy, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Y Tomás le dice, no conocemos el camino, enséñanoslo, ¿no? Y Jesús les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida, el que cree en mí. Les empieza a dar ahí muchas promesas. Felipe, en el 8, cuando Jesús les dice, yo soy el camino al Padre, Felipe les dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes.
Y estas palabras de Felipe, ya voy a llorar, lo siento. Una época en mi vida, no mucho tiempo atrás, unos 2, 3 años, que se volvieron una oración frecuente para mí. El decir, Jesús, muéstrame al Padre y quedaré conforme. Otra versión dice, Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Porque cuando tú conoces al Padre perfecto, que es Dios, al Padre que ama incondicionalmente, al Padre que guía, que aconseja, que provee todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Ese vacío, esa herida que tu padre terrenal o la ausencia de tu padre o las circunstancias que hayas vivido con tu padre en la tierra es sanada y ese vacío es llenado. Y todas estas consecuencias de la herida del padre van sanando, es algo progresivo, van sanando. Entonces, en las mañanas cuando yo tomaba mi Biblia, antes de abrirla, teníamos un plan de lectura diaria, pero yo siempre oraba, Espíritu Santo, muéstrame al Padre. Necesito conocer a mi Padre Celestial. Porque con esta lista de los síntomas de una persona de herida del Padre, yo me identificaba mucho. Había muchos a los que yo les podía poner la palomita. Y sentía en aquel entonces como una injusticia en mi corazón. Y yo sentía, es que mi papá me quedó a deber, ¿no? Que ese sentimiento ya cambió en mi corazón. El Señor me confrontó porque eso era orgullo. El sentir, yo merecía más. El Señor fue así como que, ¿qué merecías? O sea, tú fuiste igual de pecadora y fallaste igual. ¿Qué merecías? Pero era ese orgullo en mi corazón que me decía, el querer culpar a una persona por mi situación, ¿no? Y el decir, es que me quedaron a deber, me faltó. Y el Señor empezó a suplir esta necesidad en mi vida. Y ¿sabes algo? El Padre perfecto puede cubrir todo aquello de lo que tu padre careció. Quizá tú puedes decir, mi papá nunca me dio palabras de afirmación. El Padre perfecto tiene palabras de afirmación para ti. Él nos llama hijitos míos. Ustedes son mi especial tesoro, la niña de mis ojos. Y esas palabras de afecto, de cariño, de afirmación, las podemos encontrar en el Padre. Quizá tú puedes decir, mi Padre terrenal no me dio lo que económicamente necesitaba para salir adelante. Y la palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Miren a las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no trabajan el campo y no les falta que comer. Miren a las flores del campo. No saben trabajar la tela ni los hilos y Dios las viste de belleza y de majestad. ¿Cuánto más no lo hará con ustedes que son sus hijos? Y todo de lo que tu padre careció, tú lo puedes encontrar en el Padre perfecto. Felipe dijo, muéstranos al Padre, Señor, y quedaremos conformes. Mi corazón estará conforme con saber, si bien mi Padre no fue perfecto, tú sí eres perfecto. Si bien mi Padre quizá no consideró que yo valía la pena para estar en mi vida y no me dio el valor que tenía, Dios decidió que valías la vida de su Hijo. La Biblia dice que Dios es
defensor de los huérfanos. Y a veces, yo lo dije en alguna ocasión, nos estamos enfrentando a una generación de huérfanos que tienen papá. Tienen papá, pero están viviendo con las carencias emocionales y las carencias físicas y económicas de un huérfano. Y dice la palabra que Dios es defensor de los huérfanos, que Él tiene un cuidado especial, que Él nos ama. Todo lo que tu Padre terrenal dañó en ti puede ser reconstruido y puede tener un significado a través del Padre Celestial. Jesús expresó la mayor muestra de amor del Padre en la cruz. Dios nos miró, nos amó y dijo, vale la pena. Vale la pena rescatarlos, vale la pena buscarlos. Y si tengo que entregar a mi propio hijo, lo haré. Y lo hizo. No escatimó nada, ni su propia vida, ni la última gota de su sangre la reservó para Él mismo. Por salvarnos, por amarnos. Para que el día de hoy, como leímos en 1 de Juan 3, miren con cuánto amor nos ha amado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios.